Bueno, hola. Muchas gracias por querer dedicar parte de su tiempo a que podamos conversar este tema. Espero que sea bien fluido. La verdad es que no van a ver como cantidad abrumante de datos técnicos para nada. Esto va a ser más como una conversación. Y por título lleva que vamos a conversar sobre el ganado doméstico, que puede tener características de invasor o no, lo vamos a ir viendo, presente en áreas silvestres con alguna categoría de protección. Quisiera dar los agradecimientos al inicio de la charla, la verdad. Quiero agradecer en primera instancia a Violeta Barrera, quien fue la primera en plantearme estas inquietudes en la reserva en Río Clarillo. No pudimos llevar a concreto un trabajo en terreno, pero empezamos un poco a como a elucubrar el tema. Luego me acogió Miguel Díaz, analista de CONAF, con quien sí pudimos llevar a cabo un trabajo en Lago Peñuelas. Y bueno, muchísimos agradecimientos también a todo el Departamento de Conservación del Parque Nacional Torres del Paine. Allá pude trabajar con Ismael Barría, Elena Plana, Ainsane Cariñaos, con quien pudimos ver ese tema. Bueno, en la portada hay dos imágenes. Estaba viendo si es que se escuchaba bien. En el lado izquierdo, estos Lago Peñuelas, ya podemos anticipar un poquito de lo que vamos a conversar. Ahí hay presencia de ganado en la ribera del lago. Para quienes conocen humedales de la zona central, claramente ese no es un juncal normal. Y a la derecha, lo que es un sendero de vacas al interior del Parque Torres del Paine, más o menos como acercándose a las faldas del Cerro Donoso, que vamos a verlo en un mapa más adelante. Yo creo que es importante empezar con una pregunta, y la pregunta es si es que es un problema el ganado doméstico presente en un área silvestre con categoría de protección. Probablemente para muchos de los que estén escuchando esta respuesta sea lógica y sea inmediata, pero deben saber de que para una gran parte de la sociedad esto no es tan así, y se vuelve un poquito más difuso el concepto. Vamos a traer algunos ejemplos a colación. El primero es una nota periodística de Mega Noticias que salió a inicios de este año. Esta fotografía es del lago Peñuelas. Y ahí se puede ver una tropilla de caballos, y la nota periodística hace relación con la sequía que está asolando al cuerpo de agua que hoy en día, o sea, por lo menos para la fecha de publicación de esto, el cuerpo de agua ya no estaba. Y hacían una nota al pie como diciendo de que esta tropilla de caballos en verdad ya no tenía ni siquiera este recurso hídrico para poder vivir. Y tanto para el periodista como para el equipo editorial que hay detrás, pasó completamente por alto el trasfondo de que en verdad estos caballos no son naturales, no deberían estar en este sector. Yendo a un ejemplo un poco más lejos, al alero de la revista New York Times, esta sección se dedica como a hacer recomendaciones para zonas como, o centros turísticos, lugares donde viajar. Y en esta nota que es para Chile, para el año 2020-2021, ponen esta fotografía, que de hecho es la única, que es una portada de Torres del Paine con caballos. Probablemente si aquí en vez de caballos hubieran perros o bisón americano, castores, todos tendríamos mucho más en la retina el saber de que esa especie no tiene que estar en ese sector. Pero yo quiero traer como a colación el plantearnos de que muchas veces lo que es natural de un sector y lo que no lo es, también es un tema subjetivo y tiene que ver con apreciaciones personales. El caballo es una especie bastante icónica, que tiene belleza, trasciende como en la cultura del ser humano, y aquí se vuelve un poco difuso que de repente no nos parece tan exótica ni tan dañina como realmente sí lo puede ser. Y también los daños que puede generar pueden ser un poquito menos explícitos, o sea, hay imágenes de bisones consumiendo especies nativas, pero un caballo comiendo pasto probablemente no nos parezca tan dañino, supuestamente. Y también hay temas como de historia natural que pueden tender a confundir, sobre todo cuando se trata de visiones como internacionales. Probablemente este artículo fue redactado en América del Norte. Voy a ir leyendo de a poquitito los comentarios ya, en la medida que vaya cerrando ciertos puntos. Y como les comentaba ya, el caballo sí es natural, es nativo, pero, y fue en algún momento también en el cono sur de América Latina, se extinguió hace millones de años. Entonces esta historia natural puede tender a confundir y no sabemos en verdad de dónde es una especie y no lo es, sobre todo cuando se trata de especies carismáticas como esta, como el caballo. A modo de introducción vamos a ver algunos conceptos. Primero, ganado doméstico. Comprende las especies que el ser humano, en un proceso de miles de años, los lleva por la vía de la domesticación. Tenemos a los caballos, a las vacas,
van a ser, para esta charla, animales que cobran mucha relevancia hacia la zona sur y austral del país. Las cabras, que es un caso bastante característico de la isla de Juan Fernández. Las ovejas, que yo creo que vale la pena mencionar de que su situación como ganado doméstico que puede invadir áreas silvestres tiene el pero de que ellos ocupan un lugar en las cadenas tróficas que lo hacen susceptibles de ser consumidos por depredadores topes que puedan existir en estos lugares. Entonces, es difícil que se vayan a establecer como en poblaciones que se puedan mantener en el tiempo. Burros y camelios sudamericanos domésticos cobran relevancia hacia el norte del país. Hacer la salvedad entre camelios sudamericanos domésticos, que son la llama y la alpaca, diferenciarlos de los nativos, como es el guanaco y la vicuña. Respecto al manejo que puede recibir este ganado por parte del ganadero, a mí me gusta decir las cosas por su nombre, la verdad es que estos son ganaderos, en definitiva, dueños de animales y que hacen beneficio económico de parte de ellos. Hay dos extremos. Pueden no tener ningún tipo de manejo y solo recibir alguna extracción periódica en la medida de que la motivación económica lo dicte. Y obviamente esto permite un potencial desarrollo de asilvestramiento. En el otro extremo tenemos algunas situaciones en algunas áreas silvestres protegidas donde hay un manejo de rebaño como tal. Conservan obviamente las características de domesticación y vamos a ver algunos ejemplos que realmente son manejo de rebaño como cualquier otro en una actividad agropecuaria. La motivación obviamente es económica, pero yo creo que también aquí vamos a ir introduciendo el tema de que hay aspectos tradicionales y culturales que vamos a ir desarrollando más adelante. En la parte de motivación económica me voy a tener un punto y quiero decir de que hoy en día con la legislación actual y la experiencia que existe, el costo que puede tener legalmente para mí el introducir el ganado en un área silvestre protegida es mínimo, si no es nulo. En contraste, voy a tener una explotación agropecuaria a rentabilidades máximas. En definitiva, no tengo que pagar talaje, o sea, no tengo que pagar arriendo de un terreno para poder explotar estos animales, no tengo que ser poseedor del terreno tampoco, y en definitiva es como casi, o sea, es rentabilidad máxima en definitiva. Con respecto a las áreas silvestres protegidas, comentar de que evidentemente existen las privadas, existen las estatales. Mi experiencia fue principalmente en las estatales, pero considero de que un poco el marco teórico de todo esto y la teoría abarca obviamente a las áreas silvestres protegidas privadas. En las estatales hay categorías que excluyen completamente el uso de sus recursos naturales, entonces bajo ninguna clase de norma, ni convenio, ni contrato puede existir uso por parte de ganaderos en la reserva, y en otros se puede permitir bajo un estricto marco regulatorio, se tienen que cuantificar realmente cuál es la capacidad de carga, cuáles son los requisitos sanitarios, etc. La siguiente es una imagen como para empezar un poco a introducir de qué se trata esto. Esto es en el sector noreste de Torres del Paine, en Río Chinas. El cerco divide hacia la izquierda de la imagen lo que es el Parque Nacional Torres del Paine, y hacia la derecha el sector privado con presencia de ganado, y aquí podemos ya empezar a ver cuál es el impacto que puede tener en un cuerpo de agua, por ejemplo. Vemos el desarrollo de multisenderos, en definitiva las vacas no se van a trasladar siempre por el mismo sendero y van a ir variando según los nichos de alimentación que ellos quieran ir a buscar. Hay una alta erosión de la orilla del cuerpo de agua. Aparentemente, la verdad es que obviamente hay que indagar más en eso, pero aparentemente hay un proceso de eutrofización del cuerpo de agua. Y también hay un punto relevante que es que en la imagen no se nota, pero va a haber un cambio en la composición del estrato herbáceo. Dicho de otra forma, la vaca tiene preferencias alimentarias, hay productos que le son más palatables, especies vegetales que van a ser más palatables, y esto va a generar una presión selectiva dentro de este ecosistema de pastizal, dentro de este estrato herbáceo, y van a empezar a predominar las especies que efectivamente él no quiere consumir, y en detrimento obviamente de las que está consumiendo más. Esto va a ir variando a lo largo del año, en medida de que haya disponibilidad de pradera para ellos, y claramente todo esto que les relato es un proceso absolutamente antinatural dentro de los objetivos que pueda tener un área silvestre protegida.
Sí, Gabriela Gómez menciona el tema de la actividad ancestral. Tenemos una diapositiva en la cual vamos a conversar sobre el tema de los pueblos originarios, ¿ya? Ahí lo vamos a abordar un poco. La FAO en el 2016 también redacta esto, lo voy a parafrasear porque creo que ayuda bien como a entenderlo. Indica que el pastoreo ilegal en una reserva, obviamente carece de regularizaciones, estamos hablando de una actividad que es ilegal, y al no tener regularizaciones tampoco podemos controlar el efecto del sobrepastoreo. El sobrepastoreo es cuando nosotros tenemos un terreno determinado con una producción de forraje. Hablemos de forraje en términos generales, porque en definitiva son distintos niveles y especies vegetales, pero para la vaca todo eso va a ser forraje. Y vamos a hablar de la vaca también como modelo para poder entender estas ideas. Y hay una capacidad, o sea, puede resistir tantas cantidades de ejemplares pastoreando sobre él en determinada época del año. Si yo sobrepaso esa cantidad, claramente estoy sobrepastoreando, no solamente estoy haciendo un excesivo consumo del estrato herbáceo, sino que también estoy pisoteando el piso, lo estoy erosionando, ¿ya? La pisada es un elemento que influye mucho y es muy determinante al momento de los procesos de erosión en el suelo. Este sobrepastoreo además hace que se desvíen recursos hídricos, en definitiva la pradera tiene que, digamos, reponer todo lo que fue consumido. Eso ya altera el ciclo del agua y podemos comprender de que alterando el ciclo del agua estamos abarcando en mayor o menor medida, con mayor o menor impacto, en la cadena trófica del ecosistema completo. Entonces, lo que parece ser animales que están simplemente pastando, en verdad hay que entender que puede tener una envergadura muy amplia. Sobre el sobrepastoreo. Resulta de que aquí tenemos una imagen satelital que refleja lo que es Lago Peñuelas. Todo lo que está en colores, ya sean verdes, azules, amarillos, es el terreno que comprende Lago Peñuelas, son 9.262 hectáreas. Y yo quiero que se queden con la idea de dos colores, simplemente, con el color azul y todos los restantes, ¿ya? El color azul corresponde a lo que en ese momento, para cuando fuimos a hacer este muestreo, era el cuerpo de agua, junto con su orilla más próxima. Y todo lo demás responde a distintos tipos de clasificaciones que fuimos elaborando. Y realizamos un censo en el año 2018, detectamos 226 equinos y bovinos, vacas y caballos, correspondiendo el 71% a caballos. Ya el valor de los bovinos es muy fluctuante a lo largo del año, incluso en algunas ocasiones desaparecían todas las vacas. Fuimos indagando información y de repente podía coincidir con que se instalaban ciertas ferias ganaderas que funcionan determinados días de la semana, entonces obviamente las personas que hacen beneficio a estos animales pueden ir, recoger todos y llevárselos. Y nosotros vimos de que mediante transectos la mayor permanencia o el mayor número de caballos y vacas, el método que nosotros ocupamos no diferenciaba si era mayor permanencia en tiempo o si era mayor cantidad, se encontraba en la ribera del lago. Y esto es concordante con las observaciones de los guardaparques, que han sido observaciones sistemáticas. Ellos realizan censos de aves allá de manera absolutamente sistemática, entonces ellos tienen un catastro visual y que concordó con lo que nosotros buscamos. Y ¿qué es lo que quiero decir con esto? No se trata de decir, bueno, ¿qué daño tienen 200 animales en casi 9.000 hectáreas? Se trata de que esos 200 animales están concentrados principalmente en una zona. Ya en la otra zona nosotros encontramos daño, encontramos consumo de materia seca, llamémosle del estrato herbáceo, pero el daño estaba principalmente en el cuerpo de agua, o sea, en definitiva el animal, teniendo a disposición ubicarse donde le es más cómodo, claramente sí va a ir a un lugar como cerca del cuerpo de agua, teniendo acceso inmediato a agua, a, digamos, consumo ¿cómo se llama?, de vegetales que están digamos, con una tasa de crecimiento mucho mayor, estando al lado de un cuerpo de agua, etcétera. Hablemos sobre la situación nacional, como en términos globales. Esta diapositiva siempre me carga un poco lento. Ya. El 52% de las reservas nacionales, el 40% de los parques nacionales y el 6% de los monumentos tienen, para el año 2016, presencia de ganado doméstico dentro de su interior, dentro del parque. ¿Ya? Esto fue levantado por Miguel Díaz, como les decía, en el año 2016. Y vamos a analizar dos datos que les quiero como más o menos hacer una conexión con ideas. El país destina cerca de un 20% de su territorio nacional para áreas silvestres protegidas. O sea, decimos, este 20% nosotros lo queremos preservar porque hay 1 millón de razones para poder preservarlo, la biodiversidad, etc.
En contraste, casi un 40% se destina para actividades agropecuarias. Esa pregunta es un poco más larga, así que la voy a leer un poquito más adelante. Y cuando nosotros decimos 40% yo lo voy a ocupar para la alimentación de la especie del ser humano, estamos hablando de que nosotros asumimos el costo de cambiar el uso del suelo, de fragmentar hábitats, de desplazar, obviamente, a las especies que ahí habitaban hacia zonas que son menos prósperas. Obviamente nosotros vamos a instalar las actividades agropecuarias en zonas que son muy prósperas en términos de condiciones agroclimáticas, etcétera. Pero resulta de que hay una conexión entre estos dos datos. O sea, el 40% del país que nosotros le destinamos, le tenemos que agregar que hay otro tanto porcentaje del área silvestres protegidas que también están siendo usadas para actividades agropecuarias. Entonces, aquí hay que detenerse un momento a pensar, bueno, ¿el ordenamiento territorial está realmente cumpliendo ciertos objetivos? Y la manera en la cual se relaciona determinada área silvestre protegida con los ganaderos que están en ellos varía muchísimo. Esta fotografía de Paloma Olivares para la página Todo Pirque está en el contexto de un artículo en el cual hablan sobre cómo hay ganaderos que se organizaron y conformaron lo que es la comunidad talajera de Río Clarillo. O sea, ellos se organizaron como una comunidad de todas las personas que históricamente han hecho uso del Río Clarillo para las pasturas de su ganado. Y ellos quieren preservar esto culturalmente. Ellos obviamente se lograron organizar, lograron identificar cuáles eran como, digamos, la cultura que ellos querían preservar. CONAF acoge esto y se realizan contratos de talaje en donde se determinan cuáles son las condiciones sanitarias mínimas, cómo se tienen que ir rotando los valles que van a ser ocupados, etc. Entonces este es un ejemplo, digamos, de donde hay una mediación y bueno, vamos a hablarlo más adelante, pero existe una vinculación de CONAF con su entorno. O del área silvestre protegida con su entorno, mejor dicho, ¿ya? Porque puede ser CONAF, puede ser el día de mañana otra organización. Lo importante es comprender la área silvestre protegida. Esta es una situación absolutamente distinta. Esta fotografía es en Lago Peñuelas, y lo que ven ahí ustedes es una zanja que está intentando impedir el ingreso de ganado que están ingresando terceras personas al área silvestre protegida. Para ello, el cerco entonces no es ninguna limitante, porque en algún momento en conversaciones con el SAC me decían, bueno, entonces, lo que aquí corresponde es colocar un cerco. Bueno, para ellos el cerco es cosa de llegar y botarlo o cortarlo si es que está alambre. Y han tenido que llegar al punto de construir zanjas para intentar mitigar un poco este impacto. Y un caso bien particular es el de Torres del Paine. Yo me imagino que hay muchos que están familiarizados con este mapa. Este mapa, creo que no lo coloqué, está mirando hacia el norte queda hacia arriba. Creo que se ve el cursor, si no me equivoco. Por acá está Glaciar Grey, por si hay alguna referencia, y casi todo lo que es la W está aquí. Si es que se alcanza a ver el cursor, espero que se vea. Bueno, van a ir apareciendo unas flechas para que las puedan ir mirando. La primera flecha marca lo que es el sector de Serrano. Este sector de Serrano es un sector de estepa patagónica, ese es como el ecosistema que se preserva ahí. Y está la Villa Serrano, en definitiva, ahí hay poblaciones, asentamientos de personas, y para bienes nacionales el uso de esos terrenos son para fines turísticos, pero las personas también tienen ganado ahí y también a veces sirve de paso para otras personas que también van a hacer uso del ganado que está al interior del parque. El ganado principalmente en este sector es de vacas, pero también hay caballos. Augusto Castro me pregunta por la literatura y sí, después por lo menos en las diapositivas van apareciendo las literaturas abajo y me voy a preocupar, todavía no sé cómo, de hacerle llegar la parte de la bibliografía. Después, si avanzamos un poco más, bueno, en la parte de Guardería Serrano tenemos un ganado que es muy cercano a tener un manejo de ganado como tal, entonces obviamente responde más a la presencia del ser humano, el punto de fuga es mucho menor, uno se puede acercar mucho más, y en definitiva reciben un manejo más periódico. En cambio, cuando nos acercamos hacia el sector de Hostería y Lago Grey, nosotros por lo menos tuvimos en algunos sectores como es Laguna Marco Antonio, Laguna Margarita, Cerro Huemules y un poco todo lo que está entre medio. Es súper difícil encontrar al ganado. El punto de fuga es de cientos de metros, la verdad, y estamos hablando de un ganado que ya está en un proceso de transición hacia asilvestramiento, o por lo menos iniciar ciertos procesos de asilvestramiento. Si avanzamos más todavía hacia el sector de Pingo Zapata, que es la flecha roja,
son sectores con no uso por parte de turistas, por lo menos se puede llegar hasta el Mirador Zapata, pero de ahí hacia adentro se encuentran ya verdaderamente baguales. Vamos a hablar de este tema un poquito más adelante. Los baguales, en definitiva, es el nombre que reciben en Magallanes todo lo que son las vacas completamente ferales, con francos signos de asilvestramiento, y ellos tienen que ir a cazarlas, ¿ya? Vamos a hablar también de cómo lo cazan porque cobra mucha relevancia para los objetos de conservación que pueda tener un área silvestre protegida. Entonces vemos en un terreno muy pequeño cómo se están reflejando distintos tipos de expresión de cómo el ganado se comporta dentro de estos sectores. Hay que entender de que este ganado doméstico no se comporta como una especie exótica invasora típica, como podríamos hablar del bisón americano. Están siempre en contacto de alguna u otra manera con el ser humano, están siempre en un proceso entre que asilvestramiento, que domesticación, entonces es un poco más ambiguo, o por lo menos, por decirlo de otra manera, involucra más factores, y eso dificulta también las medidas que se puedan tomar. Ya, o sea, estamos hablando de que en el sector de Serrano podemos trabajar este conflicto con el ganado de una manera y resulta de que algunos kilómetros más arriba ya es completamente distinto el tipo de manejo que podemos realizar. Ya, vamos a hablar del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado en términos generales. Tenemos 3 macrozonas: zona norte, zona centro, zona sur. Voy a elegir arbitrariamente 3 ejemplos, son ilustrativos, no son los más representativos, pero yo creo que traen a colación algunos puntos útiles de conversar. Como les decía, esto es más conversación. La primera imagen pertenece a la Reserva de la Biosfera del Lauca. Esta reserva está compuesta por 3 unidades del SNASPE, la Reserva Nacional, o sea, el Parque Nacional Las Vicuñas, la Reserva Nacional del Lauca y el Monumento Natural Salar de Surire. Aquí habitan permanentemente comunidades originarias. Ya ellas son poseedoras de 7.600 cabezas de ganado para el año de esta nota periodística, que es de, ¿cómo se llama? Espera, un segundito, aquí me dicen. Bueno, Matías Adolfo me pregunta justamente por el punto que vamos a conversar ahora, así que si queda alguna duda, yo creo que se va a responder un poco con lo que vamos a conversar y con la diapositiva que tenemos más adelante sobre el tema de los pueblos originarios. Acá se ve cómo CONAF toma una actitud de realizar manejo sanitario, en definitiva. Aquí hay personal de CONAF que está junto con este ganado de llamas y está haciendo un manejo sanitario preventivo, principalmente desparasitaciones externas, digamos, para bajar un poco la carga que pueda existir de la sarna. La sarna es una enfermedad que afecta a estos camélidos sudamericanos, tanto ¿cómo se llaman? Los que son nativos como los que están domesticados, y es generado por distintos tipos de ácaros, ¿ya? No vamos a entrar en detalle de qué ácaros son y qué ácaro es para qué especie, no es el objetivo de esta charla, pero para que sepan, eso es generado por ácaros. Entonces aquí vemos cómo en el norte CONAF tiene que vincularse con estos pueblos originarios y hacer manejos más preventivos para bajar la carga y disminuir un poco el impacto que pueden tener sobre uno de los objetos de conservación principales de esta zona norte, que es la vicuña, ya que se puede ver afectada por distintos tipos de sarna. Y un comentario importante en esto también es que estas personas, estos pueblos originarios, en la nota periodística que después les puedo dejar, entre un 36 a un 68% de sus ingresos familiares corresponden a la ganadería. Estamos hablando de pueblos originarios que realizan esta ganadería como un método de subsistencia, en definitiva, que es muy distinto a lo que podemos encontrar en Lago Peñuelas, nuevamente, donde en la imagen de la izquierda vemos un ejemplar bovino con un DIO, ¿ya? El DIO es un marcador individual para cada vaca que asocia a la vaca a un RUP. El RUP, R-U-P, es el rol único pecuario, que es el RUP, o sea, el rol que adquiere un terreno donde yo declaro y digo, ok, mi terreno lo voy a dedicar a actividades agropecuarias y voy a tener estos ganados, o sea, este ganado, esta cantidad de vacas, lo registro en el SAC y eso permite al ganadero introducirlo en un sistema de trazabilidad alimentaria y yo puedo más adelante hacer un movimiento con estos bovinos, venderlos en ferias ganaderas, etcétera. Y esto lo estamos encontrando dentro de una reserva nacional.
Entonces, vemos de que esto no son actividades de subsistencia, estamos hablando de personas que están realizando actividades pecuarias con intereses comerciales y están haciendo uso de un bien común a costo cero. Eso también hay que recalcarlo, o sea, la rentabilidad aquí es muy alta. En la imagen de la derecha podemos ver esta fotografía de la derecha, está tomada a las orillas del lago, cuando había lago en ese año 2018, del lago Peñuelas. Para los que conocen humedales, sabrán que así no es un juncal, así no es la orilla de un lago. Aquí podemos ver muy bien reflejado en esta fotografía cómo la presión selectiva y las preferencias alimentarias, las preferencias por palatabilidad, que en definitiva es como el gusto que pueda tener la vaca por ciertas especies vegetales en desmedro de otras, hace que predominen algunas especies vegetales, que en realidad son las que la vaca no se comió, en desmedro de otras que ya ni siquiera podemos observarlas. Lago Peñuelas cumple un rol muy importante con aves nidificantes, o sea, perdóname, con aves en general. No tengo en este momento el dato, pero hay una gran cantidad de aves que han sido observadas allá. Y, si no me equivoco, eran 14 especies las que estaban nidificando, por lo menos para el año 2018, y muchas de ellas también nidifican en orilla lacustre, y aquí no van a encontrar las especies vegetales que ellas requieren. Y en definitiva también, porque a veces nosotros tendemos en la conservación a ser un poco mamíferos centristas, pensamos mucho en los mamíferos, en las aves, y de repente la composición vegetal también tiene un rol extremadamente importante, y aquí vemos que uno de los más afectados es precisamente la composición vegetal de esta orilla del lago. La siguiente imagen, aquí me voy a detener a hablar sobre el tema de los baguales y los bagualeros. En Magallanes, en todos los terrenos silvestres con categoría de protección o no, existe ganado, o sea, existen vacas que se han adentrado en el proceso de asilvestramiento, y los terrenos son de muy difícil acceso, normalmente también están muy lejos de centros, llamémosle centros civilizados. Entonces las personas que van a cazarlos se tienen que adentrar normalmente un par de días hacia el interior, lo hacen a caballo, y este ganado, como se encuentra a un par de días de distancia del lugar donde ellos pudieran venderlo, es impensado poder, por ejemplo, cazar al ejemplar, sacar los cortes de carne que yo quiero y después llevármelos, porque es mucho peso. Entonces el ganado tiene que salir por su esfuerzo propio. Ellos no los cazan allá, sino de que los arrean. Como es ganado que está en un proceso de asilvestramiento, no va a hacer caso a los manejos del ser humano, muchas veces ni siquiera les tiene miedo, van a haber ataques, y se utilizan jaurías de perros, ¿ya? Jaurías numerosas de perros. Entenderán de que todo este espectáculo de personas ingresando a caballo, arreando ganado, con jaurías de perros detrás, es una situación realmente un poco catastrófica para estos bosques de Nothofagus, y imagínense todo esto en algún sector con presencia de huemules. O sea, realmente es como un atentado en múltiples aristas contra la conservación de especies sensibles como el huemul. Así que el bagualero se halla en Magallanes, se ha configurado como un oficio. Es el punto que a lo mejor muchos querían un poco conversar. Uso indígena y vinculación con el medio. Vamos a introducirnos primero mencionando de que han sido como dos grandes eras las que han tenido las áreas silvestres protegidas. Cuando nace el parque en Estados Unidos, Yellowstone, los pilares de las políticas con las áreas silvestres protegidas eran muy de hacerlas impermeables al medio, de menor impacto de las personas, e incluso la erradicación de ciertas actividades humanas del interior de esta área silvestre protegida para poder conservar estos objetos que nosotros queremos, objetos objetivos. Entonces, y luego nos encontramos con una nueva era, no quiero colocar años para no marear con ese tema, en la cual empezamos a comprender de que en verdad la vinculación con el medio y los actores que rodean a un área silvestre protegida pueden ser a largo plazo los mayores protectores de la misma área silvestre protegida si reconocen en ella valores culturales, reconocen en ella que les puede entregar servicios ecosistémicos, y que también pueden tener ciertos métodos de subsistencia, ¿ya? Hay que entender que las personas tienen que vivir de algo también.
también hay un punto muy importante que tiene que ver con la trayectoria histórica de los territorios. Vamos a mencionar el caso, por ejemplo, del norte. Los pueblos originarios de allá están desde mucho antes que al Estado chileno se le ocurriera crear e identificar objetos de conservación importantes y crear un área silvestre protegida, y más allá están en ese territorio desde antes de la creación de Chile como nación. Por lo tanto, hay una trascendencia histórica que los respalda en el uso de estos recursos naturales. Eso por una parte. Antes de adentrarse en el uso indígena, hay que mencionar de que a veces esta trascendencia histórica, llamémosle corto o mediano plazo, ya no estoy hablando de miles de años, sino que a lo mejor de cientos de años, también puede llevar a realizar a formular algunos contratos de talaje entre el Estado y un privado, como es lo que ocurre en Río Clarillo. Ya aquí probablemente estamos hablando de un proceso pueden ser 100 años, en los cuales ellos han realizado permanentemente actividades de ganadería en Río Clarillo y se respeta esta trascendencia histórica. El uso indígena es otro punto aparte. Chile ha escrito dos convenciones. Una es la Convención de la Biodiversidad, súper importante, que en su artículo 8, en la letra J, para que lo puedan buscar, la bibliografía está aquí abajo también, habla sobre este punto y menciona de que, bueno, punto de partida, todo tiene que ser contextualizado en la legislación de cada país. Segundo, se tienen que preservar las prácticas de las comunidades indígenas al alero y en el contexto de la conservación de la biodiversidad de los países, y que se tiene que un poco promover que ellos puedan utilizar sosteniblemente la diversidad biológica, porque es un derecho que les trasciende históricamente a ellos. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el Estado tiene que convertirse en un garantor, tiene que velar y colaborar, puede ser, por ejemplo, técnicamente, en que esta utilización sea sostenible. Luego la OIT, que es la Organización Mundial del Trabajo, formula en el año 89, o sea, bastantes años, el convenio número 169. Chile lo ratifica en el año 2008 y se lleva a concreto en el año 2009, donde nuevamente también le da un contexto a esto. Voy a irme al tiro al punto más importante, que es que reconoce los derechos sobre tierras y los recursos naturales que hay en ella para estos pueblos originarios. Y que obviamente tienen que respetar la cultura y la forma de vida que ellos tienen también. O sea, cómo ellos hacen uso de los recursos naturales también es algo que tiene que ser respetado. Así que yo considero de que este punto es bien, bien importante. Hay un documento muy bueno que salió hace poquito, salió el año pasado, que se llama Gestión Intercultural para la Conservación de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. ¿Ya? Sintetiza de manera muy concreta y yo creo que es una lectura que a todos una lectura como rápida, nos puede ayudar mucho este documento. Voy a mencionar algunos puntos que tiene. Menciona que 24 de las áreas silvestres protegidas del país tienen comunidades indígenas aledañas o en su interior. O sea, estamos hablando de un número que realmente es súper relevante. Este número obviamente no está indicando cantidad de superficie y podríamos empezar a desmenuzar también esta cifra y comprender que tiene una envergadura incluso mayor. En el año 2000, CONAF se plantea como eje estratégico que se tiene que vincular en definitiva con las comunidades indígenas. Vamos a ver algunos ejemplos de que ya ocurrió antes del año 2000, antes de que este organismo del Estado dijera, wow, tengo que hacerme cargo con esto, pero hacia atrás estuvo vinculado también con protestas por parte de los pueblos originarios, directamente tomándose ciertos accesos a áreas silvestres protegidas o reclamando de que en verdad, oye, esta área silvestre protegida se instaló aquí, dice que no puedo hacer uso de lo que yo he llevado ocupando generacionalmente. Y se reconoce que CONADI, que es la corporación, no me acuerdo si era corporación, pero si no me equivoco es Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ¿ya? Que en definitiva es la que tiene mayor potestad y mayores herramientas para hacerse cargo de este tema. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Estos ejemplos pueden ser muy polémicos dependiendo de cuántas aristas queremos abarcar. Yo menciono los 4 principales que menciona este documento. Partiendo con la Reserva Nacional Los Flamencos en el norte, acá se hizo un modelo de gestión en el cual es coadministrado la zona de uso público en conjunto con las comunidades originarias de allá, y también se plantea un modelo de ecoturismo que tiene que tener pertinencia cultural. O sea, aquí no se trata solamente de recursos naturales, vegetales, biológicos, etcétera, sino que aquí también esta área silvestre protegida está entregando otras cosas más.
En la Reserva Nacional Los Flamencos la comunidad se llama Licanantay, por si es que alguien quiere buscarlo, es la que agrupa otras comunidades. Ellos, en definitiva, lo que destacan es de que existe flora, existe fauna, existe sitios de rituales y existe una cosmovisión asociada a esa reserva y que los trasciende históricamente, vuelvo a decir, y que eso respalda de que en definitiva ellos hayan podido tener una coadministración y también tienen derechos a uso ganaderos en su interior. Reserva Nacional Villarrica, yo creo que es como un poco el más conflictivo. Todo empieza por las mismas comunidades que en los años 90, 8 comunidades declaran tener derechos sobre estos territorios que el Estado dijo, wow, aquí voy a construir una reserva nacional, quiero conservar, etcétera, tal y cual cosa. Y en definitiva se crea también un modelo de uso sustentable y lo que plantea, se crea un organismo que se llama Promacin, el cual agrupa a estas comunidades y quiere velar por lo que les comentaba, que es, ustedes tienen derecho a todos los recursos naturales que hay acá, planteemos un modelo para hacer un uso sustentable. Y se hacía harto énfasis también en las zonas aledañas, empiezan a aparecer estos conceptos de que en verdad el área silvestre protegida no termina donde termina el límite que indica digamos, el mapa de GPS, sino de que en verdad es mucho más que eso y tiene que estar vinculado con su entorno, en términos sociales y en términos biológicos. Y en la Reserva Nacional Villarrica, CONAF integra un concepto que se lo enseñan en definitiva a estas comunidades, que es el Ixophil Mongen. El Ixophil Mongen es un concepto que tienen las comunidades de allá, mapuche y pehuenches, y que lo que quieren retratar con este concepto es de que la biodiversidad incluye al ser humano y ellos se sienten incluidos en ello. Entonces no se puede hablar de conservación de la biodiversidad si no estamos nosotros insertos en este sistema de biodiversidad. Claramente esto es muy lejano a la cultura que nosotros normalmente profesamos como la cultura, digámosle, occidental. Entonces, es súper interesante que un organismo del Estado haya incluido esto dentro de sus planteamientos. Luego nos trasladamos al Parque Nacional Lauca, nuevamente en el norte, no lo hice como de norte a sur, y aquí también tenemos un ordenamiento territorial, en definitiva, cómo se organiza el área silvestre protegida, y está basado en el manejo que los aymaras realizan en este territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se instala y se declara el Parque Nacional Lauca, el 97% del territorio que lo constituye ya era previamente de pueblos originarios. Y los aymaras dicen, esto fue sin nuestro consentimiento, no se nos consultó y simplemente se impuso este Parque Nacional. Y lo interesante es de que ellos reivindican obviamente este espacio, pero algunas comunidades estaban completamente en contra de la creación de este Parque Nacional Lauca, pero otras lo ven como una oportunidad, porque en definitiva también un poco apegado a este concepto de que el ser humano es parte de la biodiversidad que compone este ecosistema, ellos dicen esto también nos tiene que proteger a nosotros, y la protección de este terreno también nos protege de actividades, llamémosle, de actividades humanas de otro tipo, explotaciones mineras, etcétera. Todo lo que en definitiva un área silvestre protegida protege de otras actividades extractivistas. Entonces, se crea en definitiva un modelo de gestión compartida también, y el plan de manejo, de hecho, que tiene el Parque Nacional Lauca es súper reciente, es del año 2008. Normalmente los parques nacionales, reservas y monumentos tienen planes de manejo como de entre los años 90 y como esa época. Entonces este es bien reciente e incluye este sistema de manejo compartido. Y el Parque Nacional Rapa Nui, bueno, habían hartos hitos históricos, pero me quedo con el último, y es de que se traspasa la administración a la comunidad Mau Weiwa. Perdónenme quien no sepa cómo pronunciarlo, prefiero directamente decir que no manejo obviamente el lenguaje de ellos, así que está escrito ahí por si es que quieren indagar un poco más. Se traspasa la administración en el año 2015, ahora hace poco hubo una polémica porque ellos sentían que el gobierno de Piñera estaba haciendo como un poco amenaza a quitar esta administración que se les había entregado en el año 2015. Por cierto, esta administración duraba 50 años. ¿Ya? Dura 50 años, los cuales ellos administran el Parque Nacional Rapa Nui. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros, o sea, aquí no se trata de coadministración, no se trata de que yo te entrego la parte de uso público, te protejo estas zonas que tú me dices que son importantes, sino de que aquí se traspasa directamente a la comunidad que en definitiva lleva
trasciende históricamente mucho más que lo que en la nación chilena plantea sobre un área silvestre protegida. Perfecto, a ver, veamos otro punto. Ya, aquí hay como un mapa esquemático que yo creo que nos va a ayudar un poco a entenderlo. Nuevamente les quiero decir de que esto es como en modo de conversación, esto no necesariamente son los más relevantes. Vamos a partir con una premisa de que el ganado en la área silvestre protegida provoca daños y riesgo a sus objetos de conservación. Por favor, desde este punto de la presentación adelante, comprendan de que hay distintas categorías, hay distintos conflictos que atañen al ganado doméstico presente en área silvestre protegida. Hacia el norte estamos viendo de que hay una vinculación con el entorno, hacia la zona austral estamos viendo que en realidad hay un impacto que tiene que ver, o sea, es un impacto como tal, el ganado presente ahí, hay situaciones de aprovechamiento, entonces hay que contextualizarlo dependiendo de cada área silvestre protegida. Perfecto, entonces tenemos poblaciones, personas aledañas que dejan sueltos a sus animales o directamente los ingresan. Esto se da en el contexto de muchas cosas. Primero, las áreas silvestres protegidas en nuestro país están principalmente insertas en sectores rurales. Y los métodos de subsistencia del ámbito rural están íntimamente ligados con la ganadería. Si el área silvestre protegida estuviera colindante con una ciudad, no tendríamos estos problemas y tendríamos 1.000.000 de problemas asociados a los hábitos de vida de los citadinos, ¿ya? Pero está inserto en un sector que normalmente es rural, o el sector rural avanzó hasta el área silvestre protegida. Aquí tenemos entonces ya un marco regulatorio del ordenamiento territorial que podríamos decir que es deficiente, y también nos encontramos con algunos casos particulares donde en realidad ellos no tienen el terreno necesario para la cantidad de ganado que ellos quieren o que sus pretensiones económicas responden, y los dejan sueltos o lo ingresan al vecino, que es el área silvestre protegida. Y muy relevante acá, el marco legal de protección de un área silvestre protegida hoy en día es muy insuficiente. Si yo voy en un parque y prendo una fogata, ese delito está tipificado. Perdónenme si es que hay alguien aquí que sea abogado y en realidad estoy diciendo mal los conceptos, pero es como yo lo he logrado entender. El delito está textualmente descrito, o sea, tú no debes prender fuego dentro de un área silvestre protegida. Bueno, no existe yo no debo ingresar ganado a un área silvestre protegida, a pesar de que casi la mitad de los parques nacionales tienen ganado. Entonces, no hay un delito claro, y entra en este terreno de que en realidad los juzgados tienen que interpretar, y los resultados que se han dado han sido muy nefastos, muy nulos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con ganado a veces tiene un sistema legal que es un poco asociado al SAC, tiene que ver con los reglamentos del SAC, y si yo tengo un terreno, yo soy dueño de un terreno y digamos actividades agropecuarias, y yo veo un ganado que no es mío, es dentro de ese territorio, y ese ganado no tiene marcajes, yo me puedo apropiar de ese ganado porque se asume que no tiene dueño, y como yo tengo un RUP, un rol único pecuario, entonces yo después voy y lo inscribo en los sistemas de identificación. Bueno, las áreas silvestres protegidas no tienen RUP, para partir. Y se han dado casos en los cuales efectivamente en la Copiñuela se arreaban a estos animales, se los metían en corrales, y se daba el aviso para que la gente fuera a reconocer a su ganado. Cuando lo sacaban se les podían cursar ciertas multas, pero pasaba que la verdad es que en la noche iban y cortaban y abrían nuevamente estos corrales y se llevaban a su ganado. O directamente habían amenazas personales hacia las personas que hacían estas acciones, hacia el equipo del área silvestre protegida que arreaba este ganado. Entonces vemos de que en realidad hay mucha debilidad en cómo se pueden proteger las áreas silvestres protegidas que necesiten hacerlo, ¿ya? Y hay otras que van a necesitar un marco regulatorio e involucrar a las comunidades digamos, el desarrollo del área silvestre. A veces también hay insuficiente gestión dentro de la misma área silvestre protegida que sea efectiva en desincentivar la ganadería, pero es muy difícil lo que pueda hacer una administración de un área silvestre versus que el hacer uso de un área silvestre protegida para ganadería tiene costos bajísimos, costos legales, y la rentabilidad es altísima. En ese sentido, las personas van a asumir el riesgo y van a querer cometer estos delitos. Sí, Augusto Castro dice que ha sabido de amenazas de hasta quemar las reservas si no dejan tener las vacas. Efectivamente hay amenazas a ese nivel, como él menciona, y amenazas personales directamente. Por otra parte, tenemos un inadecuado mecanismo de protección y control, ¿ya?
siempre vamos a topar con este punto de que los recursos presupuestarios son insuficientes. Hace algún tiempo atrás circulaban algunas cifras respecto a la cantidad de, bueno, esto en dólares, la cantidad de dólares que invertía el gobierno, el Estado chileno, en hectárea de área silvestre protegida, y es muy poco. Nosotros tenemos mucho territorio de área silvestre protegida, el 20% del país, en comparación con otros países, pero la inversión que realizamos en ella es muy baja. Entonces, eso hace de que cuando se necesitan cercos, hay insuficiente mantención de estos cierres perimetrales. A su vez, si se tienen que hacer mecanismos de control y protección, hay escaso personal. Y el tema del cerco yo creo que es un punto súper importante. Es impensado colocar un cerco alrededor de toda un área silvestre protegida por múltiples argumentos. Primero, porque en realidad eso es un sistema de fragmentación del ambiente. Pensemos en el norte, donde en realidad tienen que transitar por ella vicuñas. Si podemos pensar en Magallanes, los guanacos también tienen que desplazarse. Entonces, cercar un área silvestre protegida realmente es una locura. Y a veces se tienen que cercar ciertos puntos críticos que están colindantes a ¿cómo se llama?, a asentamientos humanos. Y hay otra área silvestre protegida que es impensado, o sea, no puedes colocar cercos. Cuando me tocó ver este caso en Peñuelas, conversando con el SAC, me indicaba de que las herramientas legales que ellos tienen están principalmente en el contexto de decir, bueno, ok, hay ganado que no es tuyo y que está dentro de este sector, lo primero que te van a preguntar es cómo está el cerco. Y en base a eso ellos pueden empezar a actuar, porque si el cerco no está bueno, que es un bien de cuidado entre las dos partes, el SAC no tiene mucho cómo actuar, no te puede decir, oye, tú te puedes quedar con el ganado, porque en verdad el ganado entró porque no tiene cerco, y también el SAC pareciera ser que puede abarcar poco dentro de esta problemática. Esto por si acaso es como un árbol del problema, estamos viendo ahora un poco las raíces en términos ilustrativos, ya no necesariamente es lo más determinante. Luego avanzamos a los efectos que pueden tener esta presencia de ganado. Tenemos efectos infectocontagiosos, efectos por la herbivoría misma. Por si a algunos no les suena bien este concepto de la herbivoría, en definitiva, los herbívoros es el mecanismo que tienen de subsistencia alimentaria y consumen materia vegetal. Y tenemos efectos sociales y turísticos. Vamos a ver los efectos sociales y turísticos, que está bien abreviado. Podemos tener aversión a ciertos visitantes. Hay un caso característico en Lago Peñuelas de una persona que se sintió amenazada por ganado doméstico, y si nos vamos hacia Magallanes la situación puede ser súper distinta, porque allá sí estamos hablando de animales que están en proceso de asilvestramiento. Hay una desnaturalización del paisaje, se pierde la noción de lo que realmente es pertenece o no a un lugar, de lo que es natural, sobre todo porque todo lo que tiene que ver con ganado doméstico es algo que nosotros vemos desde que antes que empezamos, sabemos hablar, ya tenemos libros infantiles que nos muestran que la vaca, que el caballo, que el burro, que el... Entonces tratan en la retina de nosotros de que verlos después en un área silvestre protegida pareciera ser que no nos enciende estos pensamientos de decir, oye, esto es natural aquí o no. Y también pueden ocurrir accidentes automovilísticos, es algo ampliamente descrito y hay muchas normas en torno a que tú tienes que cuidar por dónde se desplaza tu ganado, y claramente si esto está a buena de Dios dentro del área silvestre protegida pueden llegar a los caminos y provocar accidentes. En los efectos por herbivoría tenemos competencia con herbívoros. El caso más característico es el caso de los huemules y las vacas, ¿ya? Lo vamos a ver en un punto más adelante. Tenemos vectorización de especies vegetales exóticas, algunas de ellas con características de invasora. En términos generales, los herbívoros consumen vegetales, algunos de ellos los consumen junto con las semillas. Estas semillas sobreviven por temas de que se han coevolucionado con este sistema de los herbívoros, y la vaca se desplaza y luego defeca en otro lugar y deposita las semillas, y si estamos hablando de que esto lo está haciendo con una especie exótica invasora, es un gran problema. Y tenemos deterioro del ecosistema mediante el ramoneo. Yo creo que el caso más típico de ramoneo es el de las cabras, que ocurre en la isla Juan Fernández. Pisoteo, que nos va a llevar a largo plazo hacia la erosión del piso, y el bosteo. También el bosteo es bien masivo, estamos hablando de animales que pueden pesar 400 kilos, en el caso de la vaca. La cantidad de bosteo es grande, podemos ir sumando metros cuadrados de superficie que van ocupando, y etcétera. En realidad también puede ser una vía de daño. Y todo esto se traduce en pérdida de biodiversidad. Una manera de representarlo también es los cambios en las composiciones de los estratos herbáceos, como les comentaba en algunas diapositivas atrás. Los efectos de infectos contagiosos, tenemos vectorizaciones de enfermedades parasitarias y virales.
Y, como les mencionaba, los bagualeros necesitan perros para poder hacer este trabajo. Y la cantidad de enfermedades caninas que le transmiten a nuestra fauna nativa es grande, eso también está bien descrito. Aquí vamos a hablar de forma general un poco lo que pudimos ver en Parque Nacional Torres del Paine. Todo lo que está dentro digamos, del polígono, de color como amarillo transparente, es el área que nosotros pudimos muestrear. Como les mencionaba, acá abajo, si es que se ve el cursor, espero que se vea, tenemos el pueblo de Serrano. Acá está Administración, para los que han ido a Torres del Paine a lo mejor lo conocen, y acá está Hostería y Lago Grey. Tomamos muestras de heces en distintas partes y las analizamos mediante el método de, ¿cómo se llama?, de decantación y flotación en comproparasitario. Nosotros solamente encontramos literalmente un huevo de Strongylus en una muestra de caballo, pero hay que recordar de que haya salido negativo los muestreos que nosotros realizamos es con un método que es cualitativo y no cuantitativo. Así que, por ejemplo, la presencia de ese huevo en verdad podría estar reflejando mucho más y la no presencia de ellos en verdad solo nos indica que hay que hacer más estudios y con otros métodos mucho más sensibles y específicos. Como les mencionaba, y lo otro que nosotros encontramos acá, que fue lo mismo que intentamos hacer en Lago Peñuelas, que es ver, bueno, qué preferencias tiene este ganado, que en ese caso fue la orilla lacustre. Acá nosotros encontramos que era el ecotono, que es, digamos, el intermedio entre la estepa patagónica y el bosque de Nothofagus. Hay un intermedio y ese es un buen sector para ello. Allá, como les mencionaba, la distancia de fuga es mucho mayor, son mucho más reacias al ser humano, por lo tanto, no están en plena pradera usualmente, entonces tienen un punto de fuga, y cuando nosotros nos adentrábamos a los sectores de bosque, allá se encontraban enormes zonas revolcaderos, multisenderos, ramoneo, etc. Nunca encontramos uno de los ejemplares dentro de un bosque, la verdad, porque era muy reacio. Y hacia acá arriba, donde apunta el cursor, todos los sectores de Pingo y Zapata, que nosotros no los pudimos estudiar y que el ganado allá tiene características muy avanzadas de asilvestramiento. Bueno, esta imagen es un poco lo mismo, pero yo creo que a lo mejor si alguien andaba un poquito perdido de dónde se encontraba esto, se ve un poquito con más icono la guardería Lago Grey y administración. Perfecto, y también habían distintos sitios de distribución, si es que estábamos hablando de los bovinos o de los equinos, ¿ya? Los equinos la verdad es que se distribuían abiertamente dentro de la pradera y según los métodos que nosotros ocupamos también ellos preferían la pradera y los bovinos el ecotono. Lo vamos a ver más adelante, pero se los voy a adelantar. El sitio preferente del huemul también es el ecotono y el sector bajo de los valles, que es lo que también encontramos para las vacas. Y como les mencioné en la referencia bibliográfica anterior, está demostrado de que puede desplazar a los herbívoros nativos en la presencia de las vacas. Ya, veamos una noticia entre comillas positiva. ¿Qué ocurre si logramos remover el ganado de un área silvestre protegida? Podríamos hacer infinitas elucubraciones cuando venga el caso, ya sabemos que en el norte no están así, y podría darse la misma circunstancia en la zona sur del país con comunidades pehuenches, pero en el lugar en el cual no necesitamos que esté este ganado, ¿qué ocurre? Hay un caso en Chile y que yo creo que es súper importante conocerlo. Cristóbal Briceño, junto con Leslie Canap, Alejandra Silva y José Paredes, publican en el año 2013 los resultados de un estudio bien interesante que está vinculado a una medida, o sea, una acción de conservación. Ya de repente estamos muy acostumbrados de que se crea y se emana mucha información que es conducente en algún momento a una decisión de conservación, pero aquí es bien concreto. Ellos detectan el incremento de unas poblaciones de huemules, luego de que se remueve la población de vacas que habían ahí y se controla y se elimina la caza furtiva en la Patagonia. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en el Parque Nacional Bernardo Higgins, el segundo parque más grande de Latinoamérica, y el estudio se desarrolla principalmente en tres valles: Valle Catrasca, que es el que está acá abajo, Valle Huemules y Valle Bernardo. Los tres valles son súper distintos. El mapa de cota ya un poco acusa que la topografía es muy diferente entre uno y el otro, unos más cerrados, los otros más amplios, con laderas más escarpadas, y cada valle cumplió distintos roles en este estudio. No vayan a creer que lo que vamos a conversar funcionó por parejo para estos tres valles, ¿ya?
Y vamos a darle como llamémosle un resumen cronológico, ¿ya? En el año 1991 se introduce el ganado a este sector, ¿ya? Como les comentaba, en Magallanes sueltan simplemente al ganado y esperan que la población crezca. No sé si se los mencioné antes, pero no tiene depredadores las vacas, a no ser que sean, digamos, las crías, y aún así van a tener los depredadores nativos preferencias por otros ejemplares. Y en definitiva la población crece y ellos van cada vez que tienen una motivación económica para poder extraer ganado. Justo en el año anterior, 1990, habían estudios, monitoreos de las poblaciones de huemules que ahí habitaban, y estos monitoreos se mantuvieron más o menos anualmente hasta el año 2001. Y se observó cómo había una disminución marcada de la población, ¿ya? No traje los números, porque en verdad estos son estimaciones, obviamente. Eh, y ahí Augusto Castro trae un punto bien relevante. Me habla de que hay un paper que se sacaba el ganado de tierras de Tompkins y se genera un desequilibrio y los huemules se habrían visto desfavorecidos. Pero vamos a ver específicamente este caso, porque no tengo a la mano el otro. Y en el 2004, con unos esfuerzos como de múltiples cantidades de instituciones, se retira el ganado de este sector, se establecen puntos de vigilancia, se establecen asentamientos para los guardaparques, y se inicia desde ese año hasta el 2008 muestreos anuales y mostraron recuperación de las poblaciones de huemules. Eh, Esto es mucho más complejo que como lo estoy relatando acá. Hay algunos, ¿cómo se llama?, supuestos que también hay que considerar. Ellos detectaron que había procesos de migración dentro de estos huemules entre valles y hacia otros sectores que no eran parte del estudio. Entonces, y había otro supuesto más. Pero yo creo que la idea general es más o menos esa. Ya se puede comprender de que hay una aversión, hay una competencia directa entre estos dos herbívoros, y que la remoción del caballo, o sea, de la vaca, puede tener efectos muy beneficiosos para específicamente esta especie. Ya, y esta pregunta es como muy importante. ¿El ganado puede ser una especie exótica invasora? Como ya hemos ido conversando, va a depender de cuál área silvestre esté siendo afectada, ¿ya? Yo creo que no cabe duda del efecto de las cabras como una especie exótica invasora sobre el ecosistema del archipiélago de Juan Fernández. No se configura como tal, al parecer, hacia los sectores norte del país. Sí cobra ese sentido, por ejemplo, hacia sectores del sur y el extremo sur del país. Preguntemos entonces a los organismos nacionales. Si nosotros vamos al catálogo de especies exóticas de nuestro país, no va a aparecer ninguna de las especies que son de ganado doméstico, ¿ya? No aparecen las cabras, ni las vacas, ni los caballos, ni las ovejas, ¿ya? No pertenecen a este sector. Pero, si nosotros vamos a un importante encuentro que se hizo sobre especies invasoras y su presencia en áreas silvestres protegidas, bueno, adivinen, en la portada aparece una cabra, ¿ya? Se hace mención en su interior, a veces se hace mención como que es ganado, y en otras como que es una especie exótica invasora. Como les mencionaba, es algo que se tiene que analizar caso a caso, va a depender de los planes de manejo que se puedan establecer, y yo creo de que un poco como conclusión me gusta más la idea de dejar más ideas abiertas. La verdad es que no quise traer datos más duros, porque yo creo que es un tema súper amplio, una problemática social, involucra al área silvestre protegidas y su entorno. Estamos aún en pañales a nivel mundial en cómo un área silvestre protegida se tiene que vincular con su entorno. Incluso han salido muchas voces que ponen en jaque el modelo de área silvestre protegida que nosotros estamos teniendo. O sea, en definitiva son fragmentos parciales dentro de un país que intentan preservar digamos, salvar lo último que queda de ciertos ecosistemas sin haber una correcta vinculación entre ellos. Entonces recién nos estamos cuestionando muchas cosas, y yo considero de que es un tema súper abierto, que va a depender de cada zona del país, va a depender de los pueblos orígenes que estén vinculados, y también de la trascendencia histórica que puedan tener otras actividades humanas en ese sector. Bueno, eso es todo de la charla. La verdad es que no quise que fuera muy larga, es una charla más bien corta. Y eso, pues yo creo que voy a leer las preguntas y vamos a ir respondiendo algunos puntos, si les parece bien. Bueno, Gabriela Gómez menciona de que
la ley de CONADI hace que la tenencia de vacunos sea en actividad central. Bueno, efectivamente, lo que ocurre es de que efectivamente estos pueblos aborígenes están haciendo uso de ciertas especies domésticas. A lo mejor puede generar un poco de ruido de que de repente pues, los aborígenes ocupen especies que en realidad las trajeron los españoles, pero hay que entender que esto también es más amplio y los cameleos sudamericanos domesticados respondieron a procesos que desarrollaron nuestros pueblos aborígenes y es un derecho también de ellos. Así que también hay que entender de que efectivamente es un derecho. Eh, digamos, por extensión también se han involucrado algunas otras especies domésticas que trajeron, digamos, los españoles al continente, pero como les digo, es un tema súper amplio. Ya, aquí hay un punto súper importante. Francisca Ávila plantea de que hay experiencias internacionales que mencionan los beneficios del ganado doméstico en algunas áreas silvestres protegidas. Aquí me menciona de que permiten regenerar suelos y hacerlos fértiles. Yo agregaría también de que en algunos sectores se ocupan como prevención de incendios, ¿ya? Incluso se promueve que la gente pueda llevar su ganado hasta allá, digamos, para que puedan bajar el estrato herbáceo y disminuir el impacto que puedan tener los incendios, se hacen cortafuegos con el ganado. Eh, bueno, si ya ven de que la problemática del ganado doméstico y las personas que lo rodean varía de área silvestre protegida en otra, imagínense cómo esto es de continente en continente, de culturas en culturas, ¿ya? Entre mayor presencia, a mi juicio, entre mayor presencia de pueblos aborígenes y que hayan podido trascender sus culturas, este problema se hace aún más amplio, ¿ya? Yo no encontré estudios sobre que permitan regenerar suelos y hacerlos fértiles. Tampoco es un área de expertise para mí y tampoco es algo que yo estudié mucho. Así que yo te puedo decir que yo no los encontré cuando también me surgió esta pregunta, pero no necesariamente estoy abarcando literatura que en realidad pueda existir. Mm, Bueno, creo que Matías Tobar hace la consulta del ganado doméstico y su uso milenario. No sé si quedó respondida un poco la pregunta, o mejor dicho, quedaron planteadas más preguntas, más incógnitas. Bueno, me comentan si es que tienen algún otro interés con ese tema. Ya, Verónica Díaz Cárdenas me pregunta cuál es la hipótesis de haber recolectado muestras de fecas. Bueno, lo que ocurre es de que hay un dato no publicado que demostró de que ocuparon un biomarcador en Escherichia coli, en definitiva detectaron la misma secuencia o cepa, no lo desconozco porque los datos no están publicados ya, así que esto fue como en conversación directa con quienes estaban realizando el estudio allá, que detectaron que existía, ¿cómo se llama?, transmisión orofecal entre los huemules y los bovinos. Entonces, con ese antecedente de que en realidad sí había contagio mediante las fecas que ellos podían depositar en el ambiente, salía la pregunta de decir, bueno, ¿y estarán transmitiéndole entonces estos bovinos parásitos o otro tipo de patologías por vía orofecal hacia los huemules? Entonces por eso quisimos aprovechar de hacer este muestreo, fue lo que teníamos un poco al alcance de la mano. Yo entiendo de que hay métodos mucho más sensibles y específicos, pero en ese momento lo que logramos hacer fue la recolección de heces. Intentamos que fuese lo más representativa posible dentro del área de estudio que nosotros habíamos destinado, y eso fue lo que pudimos encontrar. Entonces, esa es la hipótesis, en definitiva. Ya había un antecedente de que había transmisión. Ya, Alejandra Vázquez plantea el tema de la fragilidad de los ecosistemas de montaña. Es un tema que a mí me fascina mucho, todo lo que sea ecosistema de montaña. Eh, ya, aquí entramos como en una incógnita que se da en muchos ámbitos del ser humano, y es como, si nosotros prohibimos ciertas acciones, si prohibimos ciertas prácticas, la verdad es que muchas veces esas prácticas se van a dar igual. Entonces nos planteamos, decir, entonces a lo mejor tenemos que plantear la opción de regularizarlas, ¿ya? Hay un documental muy interesante que se llama Los últimos arrieros del... No, ¿cómo se llama? Los últimos arrieros del Cono Sur, si no me equivoco, que son unas entrevistas muy interesantes a efectivamente los últimos herederos de las costumbres de los arrieros en el Cajón del Maipo, y ellos mencionan de que en realidad
¿cómo se llama? Es una actividad que va en franco retroceso. Así que yo creo que por esa parte podríamos preocuparnos de esa problemática, pero son los mismos actores que están realizando esa actividad quienes te pueden decir que en verdad es algo que ya está completamente retirada, que ya no tiene vigencia, que no les es rentable, que en verdad hoy en día existen otras opciones para poder sobrevivir, etc. Y menciona el tema de declararse un área de protección oficial con exclusión de la ganadería. Bueno, todas las áreas silvestres protegidas en sus planes de manejos tienen que establecer zonificaciones, y las áreas silvestres protegidas a veces incluyen zonas de exclusión total, donde solamente se puede ingresar para motivos de estudio o motivos propios de control y vigilancia. ¿Ya? Así que eso es claramente una opción. Voy a mencionar un ejemplo que no lo coloqué acá, pero hay una orquídea, que es la orquídea Dizoides. No me sé el nombre genérico, yo creo que lo voy a buscar. Creo que si saco lo del celular no funciona. Pero bueno, hay una orquídea que se llama Dizoides que por lo menos la publicación oficial del Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en 8 sectores a lo largo del país. ¿Ya? Solamente uno de esos sectores es al interior de un área silvestre protegida y es el lago Peñuelas. ¿Ya? Es una que está en peligro crítico de extinción y resulta de que nosotros la encontramos justamente, o sea, no la encontramos, estaba descrito que estaba ahí en verdad, muy cerca de la orilla del lago Peñuelas, que es donde se desplazan preferentemente los ejemplares bovinos. Si bien no es la primera opción consumir vegetales de este tipo para los bovinos, hay que entender de que cuando la pradera baja, porque va cambiando a lo largo de las estaciones del año, puede ser el único alimento que queda. O sea, de hecho pueden llegar a ramonear, que es que la vaca en definitiva ya no tiene pastura palatable y echa mano a todos los brotes, renovales de árboles que sean más tiernos, así que, ¿por qué no? También la orquídea. En ese caso, claramente hay que crear sectores de exclusión, independiente que el día de mañana, por ejemplo, se decida hacer una regularización del manejo con el ganado en la Peñuela, hay sectores que tienen que ser de exclusión, como por ejemplo el último remanente de poblaciones de orquídea dizoides que están presentes en un área silvestre protegida. Ya Rodrigo Villalobos me plantea una pregunta que me sobrepasa completamente. Lo siento, no tengo conocimiento de este tema. Me pregunta si es que hay efectos negativos entre la sobreposición dietaria de la vaca y el equino, en definitiva, qué es lo que están consumiendo ellos, y cuál es el efecto que pueden tener con fauna silvestre, como sean camelios o roedores. Yo de roedores no conozco, eh, pero sí se encuentra que hay competencia por los mismos, o sea, en definitiva hay que entender de que estas especies están compitiendo por el mismo recurso, ¿ya? Tienen obviamente diferencias dentro de las especies, pero podemos comprender que hay especies que están efectivamente en un ecosistema de pradera, prefiriendo ciertas especies por sobre otras, pero están en un mismo nicho. ¿Ya? Así que yo creo que eventualmente existe una competencia y está el caso documentado de lo que ocurre en el caso de los bovinos con los huemules. Ya con camelios o con roedores no lo conozco. Ya, Juan Contreras, no entiendo bien si hace una pregunta o una declaración, que menciona de que las cabras silvestradas en Paposo tienen algunas especies de floras endémicas en peligro o en riesgo de extinción. Bueno, hablando de cabras, en la isla Juan Fernández se da de que de todo el abanico de especies vegetales que existen, las especies exóticas invasoras duplican en cantidad a las especies nativas. Y si a eso le sumamos que hay una presión de consumo por parte de las cabras, ya estamos en riesgo con todas las especies vegetales de allá y sumarle el agresivo consumo por parte de las cabras, en verdad, realmente es una amenaza muy grande. ¿Ya? Marisol Paso Porto me pregunta por la reinserción de guanacos para que vuelvan a su sitio. Es un tema súper polémico, ¿ya? Hace poco había asistido a un seminario sobre eso. Lo que yo creo de que es importante mencionar es de que esto no es nuevo, la reinserción de especies. Hay experiencia en Argentina, experiencias muy beneficiosas, y yo creo de que hay que esperar ver también resultados, porque ese proyecto ya se inició en lo que es el Cajón del Maipo. Ya, yo lo único que les puedo mencionar es de que a mí me abrió un poquito más la visión conocer las experiencias de los argentinos, porque ellos ya están repoblando con guanacos en ciertos sectores.
Así que eso, yo no sé si quedan más dudas. Veo que los comentarios están un poco conversando entre ustedes, así que no sé si tengo algo más que aportar. Bueno, eso, chiquillos, si no hay otra pregunta, entonces voy a, creo que finalizar la presentación. Ya. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias por el tiempo que han destinado a esto. Espero que hayan quedado más preguntas abiertas y que ojalá todos le demos una vuelta a este tema porque en verdad hay tantas aristas que hay que abarcarlos entre todos.